queridos hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, perdón por la demora. Estábamos tratando de conectar esto para compartir algunos versículos, pero bueno, a pesar que lo hemos probado varias veces, creo que hoy vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, cada uno de nosotros guiados en su palabra y cerca de nuestras Biblias. Para mí es un gozo y un enorme privilegio poder estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra. El pastor Iván Filippini se encuentra de viaje, está en Paraguay y pues me pidió que pueda compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, es siempre un privilegio y al mismo tiempo una enorme responsabilidad el compartir la escritura del Señor. El día de hoy, queridos hermanos, voy a exponer el tema central de todo este libro inspirado por Dios. Es una verdad que te abre el camino y el entendimiento a todas las demás verdades que hay en este libro. Una verdad que Juan el Bautista tenía y que él trajo a los hombres. Este anuncio de Juan se convertiría en la pieza clave que revela el sentido del plan de Dios, del judaísmo, del cristianismo, de la vida y de la muerte. En el momento en el que cada uno de nosotros es expuesto a esta verdad, solo tenemos dos opciones: aceptar la verdad o rechazarla. Nuestra respuesta definirá el destino de nuestra vida. Hermanos, hoy no vengo a exponerles nada nuevo, no vengo a traer alguna innovación, hermanos. El mensaje que voy a dar hoy es uno que tal vez la mayoría de ustedes ya ha escuchado. Sin embargo, sigue siendo el mensaje más importante de todos. Y aunque es un mensaje simple para comunicarlo, al mismo tiempo tiene una profundidad tan pero tan grande que no nos alcanzaría ni la misma eternidad para terminar de comprenderlo. Mi objetivo esta mañana, hermanos, es uno solo: que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 1, al evangelio de Juan capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Juan capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Acompáñenme a orar, queridos hermanos. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos recibirla, podemos meditar en ella, Señor, y podemos conocerte por medio de ella, Señor.
Padre, te pido de que tú puedas utilizarme esta mañana, Señor, en medio de mi debilidad, Señor, para poder exponerla de manera correcta y apropiada, Señor. Ayúdame a hacerlo, dame la gracia para hacerlo. Y sobre todo, permite que cada uno de nosotros podamos recibirla con un corazón dispuesto, Señor, a abrazar tu verdad, Señor. Ayúdanos a estar atentos a este mensaje, Señor. Ayúdanos a no distraernos, Padre, con nada, que podamos poner nuestra mente y toda nuestra atención en este tiempo, Padre, que tú nos permites estar en este lugar. Te entregamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Juan. Como ustedes saben, estamos haciendo una serie expositiva, versículo por versículo del Evangelio de Juan, y el día de hoy nos toca estos versículos. Así que vamos a continuar y lo voy a dividir en 3 partes, la exposición de esta porción de la Escritura. La primera parte, del verso 6 al verso 7, parte A, es decir, la primera parte del verso 7. He titulado esta primera parte el verdadero testimonio de la luz. La parte 2, del verso 7 al verso, del 7b al verso 8, y he titulado la segunda parte el propósito del testimonio de la luz. Y por último, la tercera parte, el verso 9, la luz que alumbra a todo hombre. La luz que alumbra a todo hombre. Vamos a comenzar entonces con la prédica, y el título de la prédica es el testimonio de la luz. El testimonio de la luz. Comenzamos en la primera parte y pongan atención al verso 6 y también a la primera parte del verso 7. El verdadero testimonio de la luz. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio de la luz. Después de un periodo de 400 años de silencio de parte de Dios con su pueblo, donde no había profetas que hablen de parte de Dios, donde Dios no había enviado a nadie y solamente había callado, Juan el Bautista es enviado para preparar el camino del Mesías prometido. No vamos a hablar mucho de Juan el Bautista esta mañana, ya que tenemos varios versículos por delante en este capítulo donde vamos a poder hablar un poco más acerca de él. Lo que nos interesa en esta prédica, queridos hermanos, es el testimonio de la luz que daba Juan el Bautista. La palabra dice que Dios envió a Juan el Bautista para dar testimonio de la luz. El ministerio de Juan el Bautista, hermanos, se puede observar de manera clara en los 4 evangelios que tenemos en la palabra. Sin embargo, en este evangelio en particular, en el evangelio de Juan, el apóstol Juan se enfoca en el testimonio que Juan el Bautista daba sobre Jesucristo. Veremos más adelante en este capítulo una serie de versículos que mencionan este testimonio. Pero en este punto y en esta prédica vamos a sintetizar y aclarar el mensaje que Juan expresaba. Queridos hermanos, Juan daba testimonio de que venía uno después de él, que era poderoso para salvar, y que este era el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, queridos hermanos, Juan dio testimonio de que Dios envió a su Hijo como Cordero para ser sacrificado y así traer perdón de pecados para todos los que crean en Él. En este punto de la historia, en este punto donde Juan es enviado por Dios a dar testimonio,
el eterno plan de Dios, el eterno plan redentor de Dios es revelado con mayor claridad. Y podemos meditar un poco en la profundidad de lo que Juan expresa en el testimonio de Cristo. Meditemos un poco para entenderlo un poco más. Hermanos, la solución que Dios ofrece al problema del mundo es la vida de su único Hijo. Es un sacrificio sustitutorio, un sacrificio planeado con la intención de redimir al hombre de su terrible condición. Y todo esto para la gloria de Dios. Toda la creación sería beneficiada con esto. Toda la revelación de Dios gira en torno a esto. Este es el punto crucial para entender todo lo que Dios nos revela en su palabra. Es un rescate divino que tiene como rescatista y único héroe al Hijo de Dios. De eso se trata la Escritura, del Hijo de Dios y de su obra redentora. Él, el Hijo de Dios, es el Verbo eterno del cual se predicaba en el anterior sermón. Es Dios encarnado que se entrega de forma voluntaria para ser sacrificado en rescate de hombres pecadores y rebeldes como nosotros, que no merecían nada de su parte. La gracia y misericordia de Dios, hermanos, se revela en su máxima expresión por medio de este testimonio. Pero esto era algo tan maravilloso, y es algo tan maravilloso, que el mismo Juan el Bautista apenas comenzaba a entenderlo. Hermanos, a medida que nos sumergimos más y más en el testimonio de Juan, nos damos cuenta que no es solamente esto lo que Juan predicaba. Entendiendo, hermanos, que el propósito de todo el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para Jesús y dar testimonio de Él, podemos ver que Juan el Bautista también predicaba un mensaje de arrepentimiento de los pecados. Y para eso vamos a ir a los otros evangelios, los cuales están centrados aún más en el evangelio o en el llamado que Juan hace al arrepentimiento. Vamos a ir a Mateo 3, del verso 1 al verso 2. Mateo 3, del verso 1 al verso 2. Mateo 3, del verso 1 al verso 2, lo tienen en la pantalla, dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nos vamos a Marcos capítulo 1 del verso 4 al 6, Marcos 1 del 4 al 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por último, vamos a Lucas 3, verso 3. Lucas capítulo 3, versículo 3 nos dice lo siguiente, lo tiene en la pantalla: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Para el perdón de pecados. Entonces, queridos hermanos, Juan preparaba el camino del Salvador con un llamado al arrepentimiento de una vida de pecado. Esa era la forma en la que él lo preparaba. Y él lo mostraba esto como un
un paso que todos necesitaban dar, incluso los judíos más estrictos en obedecer la palabra de Dios. Y por eso eran bautizados, como señal de arrepentimiento de sus pecados. Juan anunciaba la llegada de un rescatista divino, pero primero les mostraba al pueblo su necesidad de ser rescatados. Primero les mostraba al pueblo su necesidad de ser rescatados. Esto nos muestra que es necesario ver la oscuridad de nuestro pecado y renunciar a él para poder abrazar por completo a la luz de Cristo. Juan no presentaba el bautismo o la religión como la solución al problema del pecado, sino que Juan apuntaba hacia una persona, a un hombre de Nazaret que caminaba entre ellos y daba testimonio de él como la única solución al problema. Hermanos, Jesucristo es la pieza clave que da sentido a todo el plan de redención de Dios y por ende a toda la revelación de Dios. Y si traemos este testimonio a la actualidad, podemos preguntarnos, ¿cuál será el verdadero testimonio de la luz? Hoy, ¿cuál es ese testimonio de Cristo? Hermanos, hoy podemos ver el plan redentor de Dios incluso de una manera más clara de la que en su momento podían ver en este contexto de Juan el Bautista. Ahora podemos decir que ya vino el Hijo de Dios, que ya murió en la cruz, que ya fue sacrificado como un cordero, que ha derramado su sangre en una cruz para pagar por el perdón de nuestros pecados y que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, y que hoy vive y reina, y que nosotros somos testigos de su poder porque fuimos rescatados de una vida de oscuridad. ¿Cuántos se gozan de esta verdad, hermanos? El testimonio de Cristo hoy, 2000 años después de la muerte y resurrección, sigue siendo el mensaje más importante de todos. Pero hermanos, para que este testimonio tome el lugar que le corresponde, debemos predicar primero sobre nuestro estado sin Cristo y nuestra enorme necesidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Las personas necesitan saber por qué el pecado es un problema, por qué es un problema para nosotros. De hecho, por qué es el problema más grande en nuestras vidas. Aquellos que no conocen a Cristo, hermanos, como nosotros antes también, viven en la oscuridad y solo conocen la oscuridad. Toda su vida han vivido en la oscuridad y en la esclavitud del pecado y no saben otra cosa sino pecar delante de Dios. Esto es lo más natural en cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos ver nuestra necesidad de la luz si no conocemos otra cosa que la oscuridad? Si la oscuridad es tan normal, tan familiar, tan deleitosa para nosotros, tan normal. El verdadero testimonio de la luz hoy, hermanos, es mostrarles a todos, a todas las personas que viven en una oscuridad, y apuntarles a la luz que es Cristo como la única solución a este problema, porque Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos una tendencia natural al pecado, y usted y yo somos pecadores. Es parte de nuestra naturaleza caída y eso nos mantiene presos en la oscuridad. Dios es el único que puede sacarnos de ese lugar, hermanos. Dios es el único que puede sacarnos de la oscuridad, de un lugar de impotencia absoluta. Dios debe darnos vida, hermanos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios debe cambiar nuestro corazón para que podamos amar la luz y odiar la oscuridad. Él debe hacer un milagro en nosotros, pero este milagro que Dios hace en nosotros se produce solo por medio de la predicación fiel del Evangelio,
solo por medio del verdadero testimonio de la luz. Vamos a avanzar a la segunda parte de esta palabra, y para eso vamos a ir al verso 7, la parte B, la segunda parte, y al verso 8. La parte 2, entonces, el verso 7b y el verso 8. He titulado esta segunda parte, el propósito del testimonio de la luz. El propósito del testimonio de la luz. Dice la palabra en esta porción: a fin de que todos creyesen por Él, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El propósito de Dios para usar el testimonio de Juan era que todos creyesen por medio de Él, para que todos creyesen por medio de Él. Es decir, que todos los que escuchan el testimonio creyeran en Jesucristo como el Salvador del mundo. Dios usa la predicación de su verdad como medio para producir fe. Aunque la fe es un don de Dios, y así lo dice su palabra, el oír sigue siendo un elemento indispensable para poder creer en la verdad. Vamos a ir a 1 Corintios 1:21, en la nueva versión internacional. Voy a dar lectura rápidamente de él. Lo tienen en la pantalla. Dice 1 Corintios 1:21: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Puede parecer locura lo que estamos predicando en la palabra, hermanos, pero así Dios lo ha dispuesto. Salvar de esta forma, no por medio de la sabiduría, por medio de creer en el mensaje del Evangelio. Es necesario dar testimonio de la luz para que Dios permita creer en ese testimonio, hermanos. Dios ofrece salvación a todos los hombres, y Dios llama al arrepentimiento a todos los hombres. Y es por esto que todos son responsables de su respuesta a este llamado de Dios. Todos somos responsables. Pongan mucha atención a esto, hermanos. El hecho de que Dios haya decretado en su voluntad soberana quiénes habrían de responder al testimonio de la luz, no nos quita la responsabilidad de tomar una decisión respecto a Jesucristo y nuestro pecado. No nos quita la responsabilidad de tomar una decisión personal respecto a Jesucristo y a nuestro pecado. La voluntad de Dios, cuando envía un mensajero de su evangelio, es que los oyentes vengan al conocimiento de la verdad y crean en su Hijo, lo reciban como el Salvador. Pero lastimosamente esto no pasa con todos. A pesar de que Dios envía a Juan para dar testimonio y todos crean por medio de él, la mayoría rechaza el testimonio de Juan. Muy pocos llegaron a creer por medio de él. Vamos a ir a Romanos 10, que nos habla acerca de esto. Romanos 10, del verso 6 al 7, lo tienen en la pantalla. Dice lo siguiente: mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les hable en su palabra. Así que la fe es por el oír. Esa fe que viene de Dios, esa fe que salva, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Juan cumplió con su tarea, queridos hermanos. Juan el Bautista cumplió con su tarea, dar testimonio de la luz. Él no podía ni debía hacer que nadie crea en Jesús. Él no podía ni debía hacer que nadie crea en Jesús. Esto no era responsabilidad de Juan el Bautista. Tal vez incluso él, en la diligencia que pone a su obra, puede impactar con el mensaje del Evangelio. Incluso puede llevarlo a multitudes y ser respetado por muchos como un predicador, puede ser respetado como un profeta incluso, pero eso no salva a nadie. Hermanos, eso no salva a nadie. La lectura dice claramente que no era Juan la luz, sino Cristo. No era Juan la luz, sino Cristo. ¿Por qué dice esto la palabra, hermanos? ¿Por qué lo resalta? ¿Por qué lo vuelve a decir una y otra vez? Es para que quede claro, hermanos, que no es Juan el que tenían que recibir, porque de cierto fue recibido por la mayoría de los judíos. La mayoría lo acepta como un profeta. Es a Cristo que debían recibir, que era la luz, que por cierto fue rechazado por la mayoría de los judíos. Está claro que el objeto de la fe, hermanos, no era Juan, es Cristo. No importa si recibes al mensajero, debes recibir la luz que el mensajero predica. En el contexto de Juan, los judíos rechazan a Cristo como la solución al problema del pecado y se aferran a un sistema de obras para ganar la salvación, para obtenerla en sus fuerzas. Incluso más adelante, muchos de los judíos que creen en Cristo y se vuelven cristianos buscaban añadir obras a la obra de Cristo para obtener la salvación, como si Cristo no sería suficiente, como si su obra en la cruz no sería suficiente. Esto, queridos hermanos, hacer eso es cambiar el evangelio de gracia por uno de obras. Y ese es otro evangelio. Es otro evangelio, un evangelio que nos salva. Trayendo este mensaje a la actualidad una vez más y para concluir con este punto. Damos testimonio de la luz para que los que escuchan el mensaje puedan creer en Cristo y recibir la salvación. Pero nosotros, hermanos, no podemos convertir a nadie. Es nuestro deber llevar el mensaje de salvación y confiar en Dios, que hace toda la obra de salvación. Él es el único que merece toda la gloria por la salvación de cada uno de los hombres. También debemos concluir, queridos hermanos, que cada persona que recibe el testimonio de la luz es responsable por su respuesta, la cual determina el destino eterno de nosotros, de cada persona. Recordemos también, hermanos, que el mensajero no salva, solo Cristo salva. Puedes ser amigo del mensajero, puedes escuchar al mensajero todos los días, o incluso puedes vivir con el mensajero, pero el mensajero no salva, hermanos. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. No pongas tu fe en el hombre, no pongas tu fe en los mensajeros, pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Jesucristo. Por último, hermanos, recordemos que la obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. No necesitamos añadir ninguna obra nuestra. Es Cristo y solo Cristo el que salva, hermanos. No hay otro camino. No es Buda, no es Alá, no es la meditación, no es María, no es Juan el Bautista. Es Cristo Jesús y solo Cristo Jesús. Y no es Cristo y el bautismo, o Cristo y la circuncisión,
o Cristo y los sacramentos. Es Cristo y solo Cristo el que salva. Toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén, queridos hermanos. Vamos a pasar a la tercera parte. La tercera y última parte. Vamos a enfocarnos en el verso 9. El título de la tercera parte es La luz que alumbra a todo hombre. La luz que alumbra a todo hombre. Dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que existe desde la eternidad, que no tiene principio, sino que es el principio, que no tiene origen, sino que es el origen mismo, venía a este mundo. La luz verdadera se hace carne en Jesucristo. Esta luz verdadera, al venir al mundo, da luz a todo hombre. Esta es una traducción un poco más exacta de esta porción. Esta luz verdadera, al venir al mundo, da luz a todo hombre. Esto quiere decir, hermanos, que con la venida de Cristo al mundo, Él comienza a alumbrar a todo tipo de hombre, a todo tipo de hombre y mujer, ya sea judío o griego, boliviano, hindú, africano, no importa su raza, género o cultura. Cristo alumbra a todo tipo de hombre y ofrece su luz verdadera a todos. Pero Él alumbra a todo hombre, pero no significa que todo hombre abrazará la luz de Cristo y se apartará de la oscuridad para siempre. De hecho, esta es la principal condenación de muchos de los hombres: el hecho de haber sido alumbrados por la luz de Cristo, pero haber amado a la oscuridad más que a la luz. Esta es la condenación más grande, según la palabra. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan 3:16. Cuánto nos gusta este versículo, pero lo vamos a leer hasta el 19. Juan 3:16 al 19. Lo tienen en pantalla. En la primera parte de esta hermosa palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al Señor. Pero continúa el verso 18 y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. La palabra habla por sí sola, hermanos. Esto es lo que merece mayor condenación: haber recibido el testimonio de la luz, pero haberlo rechazado para seguir en una vida de oscuridad. Algunas personas han tenido el privilegio de ver la luz de Cristo, pero con el tiempo han abandonado a Cristo para volver al mundo y han amado las tinieblas más que su luz. Algunas preguntas para nosotros a modo de reflexión: ¿todavía estás huyendo de la luz?
todavía amas más tu vida de pecado que a Cristo. ¿Conoces personas que amas y que están huyendo de la luz de Cristo? Hermanos, un día ya no se podrá huir más de la luz. Y todos vamos a estar frente a la luz perfecta y completa de Dios, que va a exponer todo nuestro pecado y seremos juzgados por cada uno de ellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el verso 1 al verso, del verso 11 al verso 15. Apocalipsis 20, del verso 11 al verso 15. Lo tienen también en la pantalla. Apocalipsis 20, del verso 11 al verso 15, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Queridos hermanos, en menos de 100 años, todos y cada uno de nosotros vamos a estar muertos. Tal vez algunos en unos días, tal vez algunos en unos meses, en unos años, pero ese día nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y cuando llegue ese día, será tarde para abrazar la luz. El pastor Paul Washer decía sobre el versículo 12: este es el único versículo en el que este es el único versículo en toda la Biblia donde aparecemos todos nosotros. Apareces tú, apareces tú, apareces tú, aparezco yo, aparecemos todos aquí. Ahí estamos nosotros. Ahí aparecemos todos en la Biblia. En los libros, cuando menciona esta porción, los libros, está hablando de libros donde están identificados cada uno de nuestros pecados, hasta los más pequeños y los más ocultos. Y seremos juzgados por cada uno de ellos. Para muchos, ese día, su mayor pecado, no importa lo que hayan hecho, su mayor pecado será haber rechazado el rescate del Hijo de Dios para seguir en una vida de pecado. Solo aquellos que abrazaron la luz por la gracia de Dios estarán escritos en el libro de la vida. Y esto es posible porque cada uno de sus pecados, cada uno de esos pecados
fueron pagados por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. En ese momento, hermanos, vamos a ese momento, ahí, en ese momento que va a llegar, solo importará una cosa: si conociste al Cordero y creíste en Él para el perdón de tus pecados. Nada más. No importará tus obras buenas, si viniste a la iglesia, si el predicador era tu amigo, o todo lo que puedas haber ofrecido a Dios en tu vida. Solo importará si creíste en Jesucristo y abrazaste la luz redentora del Hijo de Dios. Así que no esperemos más, hermanos. Hoy es el momento. Hoy estamos a tiempo. Hoy todas las personas que están allá afuera con vida están a tiempo. Así que no esperemos más y no desperdiciemos el tiempo sabiendo que aquel día se acerca. El Señor Jesús vuelve pronto, hermanos. Él no retrasa su regreso, pero como decía el apóstol Pedro, Él es paciente para que los que no se han arrepentido todavía puedan hacerlo. Él no quiere que nadie perezca. Los creyentes anhelamos su regreso. Pero mientras tanto, una aplicación y llamado para todos los creyentes presentes esta mañana: demos testimonio verdadero de la luz a todos los hombres. Mostremos la condición de oscuridad, la necesidad del perdón de pecados, y apuntemos a la luz que es Cristo Jesús. Una aplicación y llamado para todos los que todavía no han entregado su vida a Cristo. Hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. No sigas postergando este paso. No sigas huyendo de la luz. Abraza la luz. Hoy yo te ruego en el nombre de Dios que te reconcilies con Dios. Arrepiéntete hoy de tus pecados y cree en Cristo Jesús como el único Salvador y Señor de tu vida. Toda la gloria sea siempre para nuestro Señor. Acompáñame a orar, queridos hermanos. Amado Señor, Dios bendito y misericordioso, cuán grande es tu bondad, Señor, para haber entregado a tu Hijo para morir en una cruz por un pecador como yo, Señor, por hombres rebeldes, indignos, enemigos tuyos. Señor, tu gracia es infinita y tu misericordia es inescrutable, inentendible, tan profunda, tan grande, Señor. Ayúdanos a meditar en ella y abrazarla como lo más valioso, Señor. No despreciarla, no pensar que nuestras obras son suficientes, no pensar que no necesitamos a Cristo, no menospreciar el rescate de tu Hijo. Señor, por favor, ayúdanos a ver a Cristo como lo que es. Muéstranos nuestra necesidad de Jesús, Señor. Muestra nuestra condición de oscuridad sin Cristo, que podamos ver nuestro pecado y correr a la luz, abrazarla para siempre. Señor, los deleites temporales del pecado no son nada en comparación de una eternidad en la luz, en el gozo de tu presencia, Señor. Padre, que ese sea el anhelo de nuestro corazón todos los días, estar contigo por la eternidad. Señor, permite que esta palabra llegue a cada uno de nosotros, y los que no han creído todavía, Señor, haz una obra de gracia en sus vidas. Abre sus corazones, Señor. Muéstrales su pecado. Muéstrales a Jesucristo, Señor,
que se arrepientan en verdad, que renuncien a su vida de oscuridad, que abracen la luz, que hagan tu voluntad, que te conozcan en tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.